Bienvenidos y bienvenidas a Diálogo Abierto en RTC Televisión Municipalidad de Iquique. Estamos nuevamente con ustedes en esta nueva temporada de Diálogo Abierto para traer a ustedes los principales temas, los problemas más apremiantes, las inquietudes y los problemas de la sociedad regional y comunal. En primer lugar, agradecemos hoy día a nuestro delegado presidencial que ha accedido, ha tenido la disposición para estar con nosotros en esta conversación que vamos a llevar a todos y todos ustedes. Estamos con Daniel Quintero Rojas, sociólogo, posgraduado en investigación criminológica, pero el tema que nos trae a invitarlo hoy día es su posición como delegado presidencial. Daniel, muchas gracias. Muchas gracias, Víctor, por la invitación. Además, estar en este espacio municipal de la cultura es siempre un agrado, así que muchísimas gracias. Por supuesto, estamos en la mejor locación, el mejor estudio para nosotros, que es este precioso lugar, la Casa de la Cultura, como dice el delegado, y que hoy día abre sus puertas para nosotros. También está con nosotros Juan Morales Barraza, nuestro amigo de la casa, hoy día en un tema que no es necesariamente el suyo en términos profesionales, pero sí de sus inquietudes. La seguridad pública hoy día con el delegado presidencial. Estimado Juan. Bueno, como observador ciudadano agradezco la invitación y ciertamente tenemos inquietudes porque uno puede decir celebramos todo lo bueno, pero si celebramos solamente lo bueno nunca vamos a avanzar ni descubrir cuál es la falla que tiene la sociedad y que no son de algunas instituciones, y yo diría que hay un problema generalizado de la ciudadanía, a lo mejor ni siquiera de Iquique, Tarapacá, sino que es un problema de Chile, entre otras cosas, después de la pandemia, que nos ha afectado bastante, la convivencia y la agresividad que encontramos y la delincuencia, por cierto. Y del mundo, estimado Juan, y del mundo. Aprovechemos estos minutos que tenemos a Daniel Quinteros con nosotros, porque él raudamente va a tener que seguir en su agenda diaria de trabajo. Lo sacamos un rato, pero tenemos que conversar con él. Daniel, a propósito de lo que decía Juan, ¿no?, respecto a este problema extendido y profundo en nuestra sociedad que nos ha cambiado la vida prácticamente, ¿no? Preguntarte en primer lugar, a propósito de las últimas medidas del gobierno y los consensos a nivel del Poder Ejecutivo, Legislativo, con relación a enfrentar este tema tan sensible y que es de la preocupación uno hoy día en Iquique. Yo diría, si lo ponen en la encuesta, está antes que el empleo, el tema de la seguridad. ¿Qué nos puede decir usted sobre las últimas medidas y el panorama acá en su región de Tarapacá? Sí, mira, la situación de seguridad es una situación que ha venido creciendo, no solamente en términos materiales, sino que también en la representación subjetiva de las personas durante los últimos 10 o 15 años. Incluso hay algunos estudios de Tironi, por ahí en los 90, que sitúan a la delincuencia como el principal problema del país, ¿no? Y por lo tanto, cuando uno mira esto en una trayectoria más amplia, se observan, yo diría que 2 o 3 cuestiones que creo que son importantes de tener como en contexto para entender el momento en el que estamos. Lo primero es que si bien hay una percepción de que la delincuencia va en aumento, los datos objetivos, digamos, y de distintas fuentes, de los casos policiales, de los datos de fiscalía, de los datos de las encuestas de victimización, ¿cierto?, muestran que, por lo menos en la última década, los delitos han venido a la baja, ¿no? La cantidad de delitos, ¿no?, como la gran torta de delitos. Entonces, pero además las encuestas han mostrado que a medida que, o al unísono, digamos, a la par de que ha ido a la baja, digamos, la comisión de delitos o los hogares, el porcentaje de hogares que son victimizados, también ha ido al alza la preocupación subjetiva de las personas respecto al problema de la seguridad. Eso es lo que internacionalmente se conoce como la paradoja del temor al delito, y que en nuestro caso se expresa en que tenemos cifras que van a la baja, pero una preocupación que está al alza. Entonces, cuando uno tiene ese panorama medianamente claro, digamos, es bueno hacer doble clic en por qué está esta preocupación aumentando, ¿no? Y efectivamente, cuando uno hace ese zoom, lo que nos hemos dado cuenta como gobierno es que el total de delitos ha venido a la baja, pero la composición de la actividad criminal y delictual ha cambiado, ¿no? Eso le iba a decir. No es la misma criminalidad que teníamos en los 90 ni en los 2000. Hoy día lo que hemos visto con preocupación es el aumento de los delitos violentos,
particularmente aquellos donde participan armas de fuego. ¿Y en particular las tasas de homicidio, delegado? Efectivamente, es que los homicidios yo diría que, bueno, es el delito más violento, digamos, uno de los más violentos, un delito que no tiene reparación por esencia, digamos, y cuando uno mira las cifras, particularmente de delitos que desde el año 2017 empezaron a subir, lo que uno puede ver con bastante claridad es el aumento en la participación de armas de fuego. Históricamente los homicidios siempre han ocurrido, digamos, pero ocurrían en contextos de riña o de agresiones o en contextos domésticos, digamos, que por cierto son preocupantes, pero que ocurrían con una cierta dinámica, digamos, ¿no? Y hay otros móviles ahora. Y hoy día, efectivamente, tenemos otras dinámicas en donde participan armas de fuego. Entonces, esa riña que anteriormente se resolvía a palos, digamos, o con otros elementos, que podían producir heridas graves, etcétera, pero no la muerte, no necesariamente la muerte, hoy día se están resolviendo esos conflictos con el uso de armas de fuego que uno a distancia, digamos, puede efectivamente provocar la muerte de otra persona. Entonces, eso es lo que nos ha preocupado. Y cuando uno sigue haciendo el zoom, digamos, respecto del uso de armas de fuego, hay una realidad nacional en la cual cerca de la mitad, digamos, a nivel global en el país, cerca de la mitad de las armas de fuego que participan en delitos son armas que fueron registradas legalmente en algún minuto y que se perdieron por alguna razón o que no han sido debidamente fiscalizadas. Entonces, nos hemos encontrado con cuestiones bien extrañas, digamos, en las fiscalizaciones que hemos estado aumentando desde abril del año pasado con el plan Menos Armas, Más Seguridad. Nos hemos encontrado con situaciones de personas que tienen una enorme cantidad de armas registradas, personas que han extraviado sus armas y no han denunciado justamente ese extravío. Tenemos personas que han fallecido y que no se ha devuelto el arma. Incluso por ahí nos encontramos alguna vez con el caso de una persona que ni siquiera había nacido, digamos, y tenía registrado un arma. Entonces, hay una parte del problema que tiene que ver con las armas que se registran, que se extravían y que no se denuncia su extravío y por lo tanto terminan en manos de la actividad criminal. Pero en nuestra región particularmente, esa proporción que uno observa a nivel nacional se cambia. Y acá lo que tenemos mayormente es el uso de armas que no estaban registradas y que por lo tanto podemos entender que son armas de contrabando. Y es ahí donde nosotros tenemos que poner el acento, digamos, obviamente mejorando, aumentando y fortaleciendo los controles de armas que realizan particularmente Carabineros de Chile, que es la autoridad fiscalizadora en esta materia, en conjunto con la Dirección General de Movilización Nacional. Pero también tenemos que poner un acento respecto de cómo están ingresando hoy día armas de manera clandestina. Y eso nos lleva inmediatamente en nuestra región a entender, digamos, las dinámicas de frontera por las cuales se produce una serie de contrabandos o de tráficos de distintos productos, incluso de personas. Entonces, en las rutas que tradicionalmente fueron utilizadas, las rutas troperas, por ejemplo, que ancestralmente fueron utilizadas como tránsito, hoy día están siendo utilizadas por el narcotráfico, por ejemplo, y en los años más recientes hemos visto también actividades de tráfico de armas. Estamos hablando de esos cientos de pasos que hay en la cordillera y que se tiende a decir la porosidad de la frontera, ¿no? Exactamente, efectivamente es una frontera difícil de controlar, no imposible, pero es difícil. Estamos hablando de cientos de kilómetros de frontera para que la gente lo presenta sepa, ¿no? condiciones además que son bien complejas, digamos, ¿no? No es lo mismo controlar la frontera en la zona centro-centro o centro-sur, por ejemplo, donde tenemos una muralla natural como es la cordillera de los Andes, que en un espacio como el altiplano, donde, como su nombre lo dice, es absolutamente una planicie. Y por lo tanto hay muchos lugares por donde las personas podrían transitar. Ahora, acá la geografía no nos ayuda. En ese sentido no, pero ahí es donde nosotros como gobierno hemos escuchado la solicitud que hacía la población, particularmente de esta región, respecto de contar con un reforzamiento del control de la frontera a partir de la incorporación de los militares. Ese llamado fue escuchado por el gobierno, ¿no? Todas las veces que se hizo, eso se evaluó en su mérito. Y lo que nos pareció necesario... Ya llevamos unos meses ya con esa acción. Efectivamente. ¿Y se ha notado el resultado? El cambio fue drástico. La verdad que los datos, digamos, que uno ve, pero también la percepción que uno tiene cuando va a terreno y ve cómo están hoy día las condiciones en frontera son muy distintas. La verdad que infraestructura crítica ha sido una mejora significativa.
tanto para la comuna de Colchane como para la región y también para el país. Sí. Entonces, además era anhelado, entonces es una manera de decirle, sí, ustedes necesitan esto, también nosotros lo queremos así, ahí está desplegada la fuerza. sin duda, y hoy día quienes se ven más afectados con la implementación de infraestructura crítica y la presencia de los cuerpos militares, reforzando el trabajo de las policías, son justamente las bandas dedicadas al contrabando, son los coyotes dedicados al tráfico ilegal de personas, son las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de armas, al tráfico de drogas y otros delitos que ocurren en nuestra frontera. Entonces, la verdad que, por ejemplo, Aduanas ha tenido durante las últimas semanas, desde que se implementó infraestructura crítica, decomisos millonarios como no lo había tenido nunca. Hemos incautado rifles de asalto, hemos incautado una serie de elementos que en otro tiempo no éramos capaces de detectar. Pero además, respecto de la situación migratoria, que era particularmente una de las preocupaciones de las comunidades en frontera y también de la región, infraestructura crítica nos permitió ordenar de mejor manera el territorio. Y una vez que tenemos tenemos el territorio con un mayor nivel de orden, tanto en el tránsito como en el resguardo, eso nos habilita para poder hoy día atender de mejor manera tanto la situación de las personas que están en un contexto de movilidad, y de hecho en los próximos meses se va a implementar un proceso de empadronamiento para poder determinar con exactitud quiénes, dónde y cuántas personas efectivamente ingresaron en Chile durante los últimos años, que son hoy día preguntas que la verdad es imposible responder con los datos oficiales. Porque el poder de captura de información, digamos, ¿no? De registro que teníamos en frontera cuando habían 16 o 20 carabineros custodiando la frontera, evidentemente es mucho menor que cuando tenemos 400 militares solo en nuestra región ocupando la frontera. Así que de verdad ha sido una mejora. Delegado, una cantidad impresionante de acciones que se realizan y, como usted dice, se empiezan a notar en cuanto a lo que es la visión desde el Estado, ¿no? Mejor uso de la fuerza, mayor distribución de los recursos, leyes, normativas nuevas que agilizan estos procesos y permiten contar con más información para el fin que es controlar. Preguntémosle a la inquietud ciudadana. ¿Cómo se advierte en tus conversaciones con las organizaciones en las cuales tú participas esta visión que tiene el delegado? Oye, más que nada una impresión personal, pero digamos yo he escuchado a otras personas, a veces la prensa. Uno dice efectivamente lo que no se mide no existe. Entonces aquí hay mediciones sobre los delitos, pero yo diría que son irrelevantes llegar a la conclusión que son menos, porque la gente se comporta de una manera distinta en virtud de la estructura de cuáles son los delitos que se cometen hoy día. Por lo tanto, lo que hay que hacer es decir, bueno, si efectivamente los delitos son violentos, a ese tipo de delitos hay que atacar, porque la gente anda con miedo. Yo fui a Santiago y vivo con unas hermanas cuando voy de paseo, y entonces yo tenía que volver temprano porque si no ellas estaban inquietas que me podían asaltar en el auto. Y ese es un tema que pasa acá en la ciudad. Yo comento que hace pocos días atrás, caminando por el paseo al lado de la playa, un tipo me grita unas insolencias, estaba con 2 cuchillos y dijo, viejo, te voy a matar. Era a las 10 de la noche frente a la Plaza Croata, y de repente lo veo que corre. Me asusté, pero después dije, qué raro, el tipo va corriendo en paralelo, no hacia mí, porque estaba como a unos 10 metros al otro lado del camino. Y era porque había visto a carabineros. Y de verdad era una persona joven, drogada. Probablemente dijo que lo perseguían porque era pinochetista y los venezolanos hablaban de una incoherencia, pero estaba drogado. Entonces, el delito... nosotros estamos hablando del contrabando, de la droga, de la violencia. Bueno, la droga produce mucha violencia en la gente que la consume y en esta ciudad yo puedo contar no menos de 20 personas en un día caminando que son gente con alteración mental y muchos de ellos uno podría percibir que no son un tema hereditario que lo adquirieron desde joven, sino que son gente joven que anda por consumo de droga. Que ha sido dañada por el consumo de droga. Yo concuerdo en el sentido de que hay que hacer un ataque masivo hoy día en toda la ciudad, en todos los lugares donde está la droga. Y el tema del contrabando indudablemente que nos afecta, pues Bolivia se queja que Chile le exporta contrabando y nosotros nos podemos quejar de que traemos contrabando también de Bolivia por la droga, por los productos agrícolas ilegales. Y algunos llegan a la osadía de justificar esta salida de la zona franca de la mercancía a Bolivia. Yo le he dicho, mire, la zona franca no se creó para el contrabando, se creó para hacer las cosas correctamente. O sea, no podría haber ningún dirigente empresarial
diciendo de que, mire, se nos va a venir al suelo el negocio de la zona franca, el empleo, etcétera, etcétera. No, eso hay que pararlo porque todos sabemos que hace mucho tiempo las mercancías salen de zona franca. Ahora hay una argumentación técnica desde el punto de vista de un empresario, dice, mire, yo tengo responsabilidad ante la aduana de que la mercancía salga por la frontera. Y como yo no soy el comprador, el que decide por dónde sale es el comprador, de tal manera que la responsabilidad debe ser del comprador y no del vendedor. Entonces por eso se han inventado estos sistemas de venta a través de la zona de extensión y de ahí que se va... pero ese tema debiera acabarse porque finalmente el contrabando corrompe a los funcionarios a distinto nivel y nosotros vemos que hay gente que encontró que era un negocio. El transporte a la frontera o el ingreso de migrantes también, bucecitos que van y vienen. Entonces el tema hay que terminarlo. Y ahora, la gente hoy día le ha perdido totalmente el respeto a Carabineros. O sea, es insólito que uno vea en la playa que un par de adultos migrantes pegándole a un carabinero. Afortunadamente bueno, no la gente, los delincuentes, digamos. No la gente en el momento, claro, comenten. Sí. Entonces, aquí hay un tema de valores en general de comportamiento. Y ustedes que son sociólogos, con mayor razón, valorar la importancia del cambio de las actitudes de la gente. O sea, hay una... como que la gente no quiere respetar las normas. Entonces, los niños en el colegio no respetan a los profesores. Hay gente que se dedica a hacer... Esta ciudad está llena de comercio informal. Sí. Entonces, acaban en una calle, la calle 18, que es mortal para los que viven en la calle 18, que a las 6 de la mañana ya los bloquean. Después nos encontramos anoche, veía en la playa, la orilla de la playa, todo el paseo lleno de gente vendiendo todo tipo de productos. Hay muchos factores. Nosotros en sociología tenemos que hacer análisis multivariado, necesariamente. Yo he leído algunas investigaciones del delegado presidencial cuando se dedicaba 100% a la sociología sobre la anomia precisamente. Delegado, hay un tema que me quedó dando vuelta en una de sus aseveraciones y es el hecho de que muchas veces hay una separación entre lo que son las fuentes cuando uno lee denuncias respecto de la percepción. Sí. Pero claro, ahora usted dice que los antecedentes que últimamente han aparecido tienden a ser iguales o muy cercanos. No, eso, ¿qué podría estarnos indicando? No, de hecho, esto es un poco técnico quizás, sí, pero ya que lo pregunta, en realidad, a nivel internacional, cuando se ha investigado respecto de la percepción subjetiva de las personas respecto al delito, una de las primeras conclusiones es que el indicador está mal medido. Entonces, en realidad nadie tiene idea de qué es lo que se está midiendo, sí, es cierto. Porque es una pregunta, en general es una pregunta única, que la pregunta, por ejemplo, que propone Naciones Unidas a nivel internacional ni siquiera menciona la palabra delito. Entonces hay toda una discusión ahí. No quisiera alargarme ahora en esto, digamos. No, pero sí, efectivamente... como dijo el gran filósofo, uno tiene cierta certidumbre de lo que dice, no de lo que escuchan las otras personas al otro lado. Mira, siempre se utiliza, esto como ejemplo nomás, pero siempre se utiliza a nivel de debate público el indicador de qué porcentaje de personas creen que la delincuencia en el país aumentó. Es un indicador clásico. Pero resulta que las encuestas generalmente hacen 3 preguntas de ese tipo. ¿Usted cree que la delincuencia en el país aumentó? ¿Usted cree que la delincuencia en su comuna aumentó? ¿Y usted cree que la delincuencia en su barrio aumentó? Históricamente, cuando uno mira esos indicadores, la pregunta sobre el barrio, que es la que la persona tiene más elementos para poder justamente hacerse una idea, siempre es menos de la mitad de lo que es el país. Entonces, efectivamente, hay que preguntarse, digamos, primero, cómo estamos midiendo el indicador, y segundo, qué factores están influyendo en esa percepción. Porque, efectivamente, acá los medios de comunicación, las redes sociales, cumplen también un rol. O sea, cuando uno prende la televisión y ve delitos violentos todo el día, efectivamente eso contribuye a la percepción. Pero la opinión pública se construye. Exactamente, pero también hay una base material de eso, ¿no? Y la base material es la que yo me refería con el aumento de los delitos violentos. Yo creo que eso es algo que, como autoridades, y esto para este gobierno y para los que vengan, como autoridades no podemos soslayar. Efectivamente, hay un aumento de los delitos violentos, se están produciendo un mayor número de delitos con uso de armas de fuego, y eso es algo que nos tiene que preocupar y nos tiene que movilizar. Por lo mismo, ahí el presidente, pero particularmente la ministra del Interior, el subsecretario Monsalve, han hecho un llamado a tener un pacto transversal por la seguridad que no solamente comprenda a los actores políticos de nivel nacional, sino que tener un pacto que sea de izquierda a derecha,
Sí, claro. Y que considere también a los gobiernos subnacionales. Es decir, los municipios tienen muchas posibilidades de colaborar en materia de seguridad, los gobiernos regionales tienen mucha necesidad, pero también mucho interés en poder colaborar. Y creo que frente al momento que estamos viviendo, no podemos escatimar en esfuerzo. Sí. Por lo tanto, aquí se requiere la voluntad de todos los actores para poder enfrentar un problema complejo y multivariado como es el tema de la seguridad. Por lo tanto, uno de las orientaciones, digamos, de los desafíos que presenta este pacto, este compromiso transversal por la seguridad, es justamente cómo incorporamos a los gobiernos regionales en tareas preventivas o de atención a víctimas, y cómo entregamos también mejores herramientas a los municipios, por ejemplo, para hacerse cargo, por ejemplo, de los patrullajes mixtos que están haciendo hoy día con Carabineros. Claro, le iba a comentar que eso ya empezó. Eso ya está materializado. Se están haciendo ahí los últimos ajustes, pero ya vamos a empezar a ver patrullajes mixtos que permiten también desconcentrar muchas de las funciones que tiene Carabineros. Porque acá una cosa que decía Juan, que creo que es interesante, tiene que ver con la actitud de la ciudadanía respecto a Carabineros. Y yo creo que ahí todos tenemos que apoyar a Carabineros, pero el apoyo no tiene que ser solamente en palabras. Y eso es lo que ha dicho el presidente y la ministra. Tiene que ser acciones, el apoyo tiene que convertirse en acciones. El apoyo tiene que convertirse, por ejemplo, en que los carabineros, las policías en general, tengan claridad respecto de las reglas de uso de la fuerza, en un rango legal y no en un rango inferior, ¿no? Que tengan presupuesto, efectivamente. Este presupuesto de este año 2023, que es el primer presupuesto que elabora el gobierno del presidente Gabriel Boric, es un presupuesto que aumenta históricamente los recursos en materia de seguridad. Solo por mencionar los recursos de la Subsecretaría de Interior, aumentan 3 veces el presupuesto. Y eso no es para pagar mejores sueldos de la Subsecretaría de Interior, sino que son particularmente recursos para el Plan Nacional o la Política Nacional contra el Crimen Organizado, que en el año 2022 en esta región invirtió 6.100 millones de pesos, como no se había hecho nunca en la historia de esta región, en materia de seguridad, comprometiendo escáner para los distintos pasos aduaneros y avanzadas aduaneras que tenemos, comprometiendo mejoras en el uniforme de las policías, por ejemplo. El presidente nos ha dado un mandato muy claro. Nosotros, cuando recibimos el gobierno, el 55% del parque vehicular de Carabineros tenía su vida útil vencida. Y eso significaba que 1 de cada 3 vehículos estaba fuera de circulación. Entonces, cuando nosotros decimos que queremos apoyar la función de Carabineros, revisemos los presupuestos hacia atrás y veamos dónde han estado esos apoyos. Porque hoy día nuestro gobierno tiene la misión de tener una compra anual que permita al cabo de 4 años tener el 100% de la flota vehicular de Carabineros operativa, funcionando, con reglas claras del uso de la fuerza, con presupuestos, con unidades especializadas y con un sinnúmero de iniciativas que creo que apuntan en la línea correcta de cómo podemos lograr más seguridad entre todos los actores y, por supuesto, teniendo ahí a las policías por delante. Delegado, mire, en general la seguridad pública es un concepto amplio y la gente tiende a asociarlo exclusivamente con el delito. Sí. Por cierto, tiene que ver, pero no es exclusiva. Sí. Segunda cosa, no cabe duda de que Santiago, las comunas de Santiago y el norte son de las más afectadas por estas tasas mayores de delitos, de homicidios, etc. Pero frente a eso tenemos el otro problema que magnifica lo que estoy señalando, en tanto la gente tiene miedo. La gente se siente insegura, como nos relataba en una de sus experiencias tortuosas nuestro amigo Juan, ¿ya? Para irse para la casa. Sí, claro. El punto es el siguiente, mira, nosotros tuvimos que intervenir en las últimas semanas 2 colegios de la corporación municipal, con padres apoderados sacando a sus niños del colegio porque habían escuchado tal cosa, otros pidiéndole una serie de implementación porque habían escuchado otra, y nosotros les decíamos, lo vamos a hacer, vamos a poner cámara. Vamos a mejorar el portero electrónico, vamos a tener más inspectores de patio. Pero entiendan ustedes que es porque hay que darles más seguridad, porque ningún hecho ha ocurrido al interior del colegio. Han ocurrido en los barrios, donde viven los niños que son nuestros estudiantes, y ha ocurrido en las redes sociales, y ahí es incontrolable. Entonces, esto que yo estoy relatando relacionado con los establecimientos escolares ocurre en general. ¿Qué se hace para darle más certidumbre y confianza a la gente para que ese miedo baje? Sí, bueno, yo creo que efectivamente, como lo hablábamos al comienzo, el problema de la seguridad que tenemos hoy día se engloba, creo yo, en un problema más amplio que tiene que ver con la violencia y cómo estamos hoy día desarrollando las relaciones interpersonales. Porque efectivamente
desde el año pasado, y yo creo que el año pasado fue incluso más intensivo que este año, después de la pandemia, ese retorno a las aulas fue bien problemático, hubo muchos problemas, digamos, de convivencia, hubo distintas situaciones de violencia al interior de los establecimientos, incluso amenazas, digamos, que tenían un mayor nivel de seriedad y que por lo tanto las policías actuaron respecto de esas amenazas, lograron dar con los responsables, digamos, y se logró dar una solución, pero que hay que entender que, como dicen los penalistas, el derecho penal es de última ratio, digamos, ¿no? Entonces, las policías, todo el sistema penal opera cuando todos los demás controles sociales no han operado. Y ahí la educación sin duda que cumple un papel fundamental. Por eso el ministro de Educación ha sido muy enfático en darle mucho énfasis, digamos, a la política de reactivación educativa, que considera los temas de convivencia escolar, pero también considera los entornos en los cuales los niños, las niñas, los adolescentes hoy día se están relacionando, se están comportando, cuál es la relación que tienen con sus padres, con sus profesores, cómo se hace también prevención en los mismos establecimientos educacionales a través de distintos mecanismos, que pueden ser charlas de carabineros, de la policía de investigaciones, pero también creo que una cosa importante que ha develado, digamos, esta situación que hemos vivido, particularmente en los establecimientos, es la necesidad de que los mismos establecimientos tengan protocolos adecuados y que sepan utilizarlo. Hay que actualizar, porque sin duda alguna que los hechos, la situación actual sobrepasó lo que nosotros teníamos antes como protocolos, precisamente. Efectivamente. Lo hablábamos con la Seremi de Educación recientemente. Sí, bueno, el Ministerio de Educación, la Seremi de Educación tiene ahí un objetivo muy claro respecto de poder atender justamente estas situaciones, pero nos interesa poder prevenirlas también. Entonces acá tenemos que generar un trabajo que es intersectorial, que es transversal, que involucra no solamente a los estudiantes, a los profesores y profesoras, sino que también involucra a los cuerpos directivos y sobre todo y especialmente a los padres y apoderados. Que sepan dónde están sus hijos, que tengan una relación constante con ellos, que puedan tener un mayor grado de involucramiento, digamos, en la actividad educativa. Esos son factores que protegen, digamos, a los establecimientos y a las comunidades respecto a situaciones de violencia, y es ahí donde nosotros tenemos que poner el énfasis para seguir avanzando. Y que la gente sepa, que la ciudadanía sepa lo que se está haciendo a través y por las instancias del gobierno, del Estado de Chile, porque precisamente la idea es que tengan ambiente más confiable. La economía del delito también acá es un tema tremendo. Bueno, yo creo que es bien importante el comportamiento de los ciudadanos. Mientras ellos vean que hay acontecimientos, yo diría, más que lo que acontece en su barrio, en su comuna, en su ciudad, es finalmente un fenómeno nacional porque nosotros nos desplazamos. Nadie vive exclusivamente en la cuadra donde vive, se desplaza a lo largo de la ciudad, incluso va a otras ciudades. Y hay gente que ni siquiera se atreve a ir de Iquique a Antofagasta o Arica porque se me van a saltar en el camino. La gente del aeropuerto dice, mire, tenemos miedo de ir al aeropuerto. Los trabajadores, leían la prensa hace poco. Entonces la gente se comporta en función de algunos hechos que golpean mucho, estos asaltos, la violencia, que matan de repente, a veces son entre delincuentes, pero también cae gente que no tiene nada que ver, o porque fue una encerrona, etc. Entonces yo diría, una manera de calmar la inquietud de los ciudadanos es que efectivamente todo el aparato del Estado sea más eficiente en el control de la delincuencia. Y hay mecanismos de atacar a los grandes, a los medianos y también a los pequeños, porque yo conversaba decir, mire, son tan peligrosos estas hormiguitas que andan vendiendo droga en los colegios, en el vecindario, como el que financia las grandes operaciones. Además forman parte del circuito. Es parte del circuito y los grandes no hacen su negocio, sino tienen los pequeños que le están ayudando a que salga todos los días. Y además que es plata fácil, porque la gente se ha acostumbrado a la plata fácil, a los subsidios, como estamos todo el mundo, hay mucha gente golpeada, pero finalmente hay algunos que se están aprovechando de esas situaciones y dicen, mire, el subsidio, pero en verdad gana poco, el subsidio con esto gano mucho más. Bueno, ese es el tema psicológico, yo creo que es bien importante, que es lo que pasa con inflación. Cuando la gente empieza a desconfiar de los gobiernos y de la moneda, va acelerando el proceso y entonces parte con una inflación de 5% y termina como una hiperinflación, como el caso de Argentina, ¿no? Que ya pasa del 100% anual, que es una barbaridad y que la gente mucha gente a morirse de hambre. Entonces se altera bastante. Ahora, respecto de lo que se mencionaba de algunas medidas sobre los escáneres, yo no sé cuán avanzado está esta medida porque es fundamental. Es muy difícil que uno pueda controlar, a menos que a veces tengan datos, los perros, pero no es posible. Si uno ve que
por Colchane. El año pasado se movió 1.400.000 toneladas. No sé si son 80.000 o más camiones que pasaron por ahí. Entonces es imposible que los funcionarios a ojo o con un perro puedan controlarlo. Entonces es esencial disponer al más breve plazo. Pero ahora viene escáner, ¿no? No, por eso, no sé si vienen, pero claro, porque el camión que se traslada de Colchane se iba al río Loa o estaba en el puerto, es insuficiente, además se echan a perder. A Entonces ese esto nivel de requiere, movilización es imposible. una inversión que vale la pena, porque si eso efectivamente funciona, no se requerirá tanto esfuerzo ni de la PDI, ni de Carabineros, ni del aparato estatal en general. Entonces es fundamental que la tecnología ayude a parar estos fenómenos de contrabando que van en los dos lados. Ahí, perdón, quisiera complementar porque don Juan dice algo que es bien interesante, que hay medidas y acciones para perseguir a los grandes y a los pequeños. Yo estoy de acuerdo con eso, pero quiero ser bien claro en esto. Cuando nosotros recibimos el gobierno, no habían políticas orientadas a perseguir a los grandes. Solo había una política orientada a perseguir pequeños. Y este gobierno, por primera vez en la historia, dotó al país, dotó a Chile de una política nacional contra el crimen organizado, como no lo había hecho ningún gobierno anterior. Se hicieron, y esto es importante reconocerlo, se hicieron avances en esta materia en el Ministerio Público, creando unidades especializadas contra el crimen organizado, se hicieron también en la Policía de Investigaciones, la misma creación de OS9 en Carabineros responde justamente al crimen organizado, pero no teníamos una política que integrara justamente el trabajo de manera articulada de todas estas organizaciones, que pusiera recursos frescos sobre la mesa para actualizar justamente las dotaciones y el equipamiento con el que cuentan las policías, aduanas, el Servicio de Impuesto Interno, el SAC, Registro Civil, una serie de instituciones que colaboran justamente en materias de control. Y ahí particularmente respecto de los escáneres, el escáner de Colchane es un escáner que tiene presupuesto del 2022. Ya han ido equipos técnicos a revisar justamente, hay que hacer algunas adecuaciones en la infraestructura para poder instalarlo adecuadamente, porque es un equipo grande. Y ahí eso conecta con una cuestión que también es interesante mencionar, que es el Plan Nacional de Complejos Fronterizos, que es una inversión grande. Lo que se busca básicamente es normalizar los complejos aduaneros y fronterizos a nivel nacional y priorizando en primer lugar el complejo de Colchane. Entonces vamos a tener una buena cantidad de inversiones para mejorar la habitabilidad, que va a permitir reforzar, por ejemplo, los horarios de funcionamiento, agilizar los trámites, etc. Después vamos a tener un proyecto de conservación de la infraestructura que hay, eso es con presupuesto 2023, y para el 2024 vamos a tener una ampliación del complejo fronterizo que nos va a permitir preparar ese complejo para el desarrollo de la región en los próximos 10 o 15 años, que es la lógica con que hay que mirar esto, digamos, ¿no? Sí, yo creo que igual se van a quedar cortos. Pero disculpa, es muy importante, tenemos que empezar a cerrar el círculo, es muy importante de que la ciudadanía que nos está viendo en este instante precisamente tenga de una voz de la fuente 1 del tema, las aclaraciones, cómo se ha avanzado, que es un plan nacional, no es una cosa simplemente aleatoria, sino que hay un plan que tiene objetivo y meta. Pero yo quería plantearle dos temas concretos, digamos, decirle al país en qué consiste el plan Calles sin Violencia. Y en segundo lugar, porque esto tiene aristas internacionales, porque nosotros tenemos fronteras porosas, como lo hemos dicho antes, con países que también se desplaza no solo mercadería, sino que mucha gente de distinto tipo. Y tercero, que es el caso de cómo cuáles son los obstáculos que ha tenido este plan, esta política de reconducción, ¿ya? Porque leía yo hoy día lo que está pasando en Italia. Miles de inmigrantes, africanos en este caso, donde ellos claman por un acuerdo europeo. Pues dicen, nosotros no estamos en condiciones de enfrentar solos el problema, ni tenemos recursos para lograr contar con medios para poder mantener a estos miles de personas. Más de una década. Entonces lo que digo en este instante es algo muy parecido a lo que le ocurre a Chile. Sí. ¿Qué avance hay en eso, delegado? Bien, el tema de las reconducciones es una política que requiere una coordinación bilateral. En el caso de Chacayuta, por ejemplo, Perú sí acepta reconducciones efectuadas por el Estado chileno, pero no así Bolivia. Y Bolivia solamente permite la reconducción de ciudadanos que son bolivianos, pero no de otras nacionalidades. Entonces, esto es bien importante porque requiere
de un trabajo que tenga seriedad respecto de los anuncios que se hacen, porque yo quiero recordar aquí que el gobierno anterior anunció con bombos y platillos que la nueva ley de migraciones, a través del mecanismo de la reconducción, iba a permitir ordenar la frontera. Y eso efectivamente no fue así. La política de la reconducción duró medio día y rápidamente Bolivia empezó a descartar y a rechazar justamente esas reconducciones. Por lo tanto, lo que estamos haciendo acá es avanzar en las conversaciones con el par boliviano para poder tener efectivamente reconducciones que nos permitan ordenar de mejor manera la frontera. Recuerdo una imagen de un avión donde se llevaban a personas vestidas de blanco para trasladarla. Bueno, de hecho, eso también es importante. Un efectismo grande. Las expulsiones, que tiene que practicar este gobierno tienen reglas distintas a las que tenía el gobierno anterior. Y eso porque el 12 de febrero del año 2022, es decir, casi un mes antes de asumir el gobierno del presidente Gabriel Boric, entró en vigencia la nueva ley de migraciones con reglas que son completamente distintas. Hace justo un año atrás. Hace justo un año atrás, y de hecho nosotros este gobierno, el Ejecutivo, ha ingresado 2 proyectos de ley en materia de expulsiones. Uno para expulsiones administrativas para poder agilizar la tramitación de las notificaciones, que es una de las reglas que hoy día nos impide poder ejecutar con mayor facilidad expulsiones. Y también respecto de las expulsiones penales, hay también una indicación que está ingresada por el Ejecutivo, que está bien avanzada, para poder reponer la expulsión de delitos menores en materia de drogas, que antiguamente sí se podía hacer, y con la nueva ley de migraciones no se puede hacer. Entonces, eso provoca un colapso, por ejemplo, de los penales del norte de Chile, que tienen una alta proporción de población extranjera, particularmente por delitos de droga. Y ahí es donde nosotros tenemos que mejorar justamente la política de expulsiones en general y de reconducciones en particular. Ahora, me mencionaba primero la pregunta sobre el plan Calle Sin Violencia, y mira, conectando con el principio de la entrevista, efectivamente la situación que vivimos en materia de seguridad en la región y en el país es crítica. En eso no hay dos miradas, digamos, ¿no? La pregunta es, ¿qué hacemos respecto de esa situación crítica? Y fíjate que cuando tuvimos quizá uno de los episodios más críticos en materia de seguridad, sobre todo homicidios, con 11 homicidios en el mes de enero de este año, las crisis son también espacios de oportunidad. Y esa crisis en particular y la movilización que se produjo, sin duda que nos movilizó para buscar soluciones distintas a un problema que es distinto. Esa progresión nos llevaba al abismo, ¿no? Exactamente. Y era necesario cortarlo. O sea, era necesario cortarlo, claro, y cortarlo rápidamente, con medidas contundentes y que fueran permanentes. Sí. Porque se pedía mucho en ese momento el estado de excepción. Pero si tenemos una realidad que es permanente, tenemos que tener un Estado también permanente trabajando en esa materia. Y ahí nosotros tomamos varias medidas, pero 3 que particularmente son de interés hoy día en el plan de Calle Sin Violencia. Una, movilizamos una fuerza especial de carabineros hacia la comuna de Alto Hospicio para que hiciera patrullaje en distintos sectores de la ciudad, lo cual fue muy bien evaluado, fue muy bien recibido por parte de la ciudadanía, y además fue un trabajo que tuvo resultados concretos. Personas detenidas, controles vehiculares, ¿perdón? Es referente para el plan de ahora de empezar efectivamente, a ser más acucioso en 10 comunas, entre las cuales está Iquique. Efectivamente, o sea, de hecho el plan Calle Sin Violencia es un plan que va a funcionar en 30 comunas, que concentran el 50% de los delitos violentos, y toma muchos de los elementos que tomamos en enero o en febrero cuando implementamos esta serie de medidas, con el patrullaje especializado y focalizado por parte de Carabineros, pero particularmente una fórmula que se creó acá en la región. Cuando vino el fiscal nacional a la cuenta pública, nosotros nos reunimos con él y le pedimos una cosa que es bien técnica, pero muy significativa. Un fiscal preferente para homicidios intencionales con uso de armas de fuego. Entonces, lo que teníamos anteriormente era una serie de homicidios que no estaban resueltos. Y eso daba una sensación de impunidad que teníamos que terminar. Y por lo tanto, la decisión del fiscal nacional, que acogió nuestra solicitud de poder tener un fiscal preferente, designando al fiscal regional, tuvo efectos inmediatos, porque no solamente se designó un fiscal preferente, sino que también se le entregó herramientas a través de un equipo especializado de la Policía de Investigaciones que trabajó de sola sombra durante prácticamente 2 meses y que tuvo una efectividad que ya se lo quisieran, digamos, otras policías en el mundo. Sobre el 85% de los casos esclarecidos en menos de 2 meses, delitos que eran muy complejos, casos que llevaban tiempo sin resolverse, y dimos una señal muy clara como Estado de que la impunidad no es algo que vayamos a permitir. Y eso, si tú miras las cifras, en enero tuvimos 11 homicidios, en febrero tuvimos 3.
Una caída, en marzo pero tuvimos 3. indudable. Entonces, Sí. ojalá podamos mantener esta tendencia, pero lo que hicimos fue dar una señal muy clara, y eso es lo que se recogió hoy día en el Plan Calles Sin Violencia, replicando lo dicho la misma ministra del Interior, Carolina Todá, replicando la experiencia de Alto Hospicio hacia el resto del país, porque tuvimos resultados, y creo que eso es algo de lo que debemos estar orgullosos todos, porque fue algo que nació desde acá de la comunidad tarapaqueña. Es tremendo el efecto, sin duda alguna, porque había que romper esa progresión que, sin duda, yo lo había dicho antes, nos llevaba al abismo, al punto de que también organismos internacionales estaban con el foco puesto en la región de Tarapacá, Sí. por este número de homicidios que llevábamos en el mes de enero, así Sin que duda. no cabe duda que fue algo impactante. Sin duda. Delegado Daniel, le agradecemos muchísimo esta visita a nuestro canal RTC hoy día. Era necesario, urgente, que la ciudadanía, nuestra teleaudiencia querida, va a estar atenta a nuestra entrevista este fin de semana que vamos a salir al aire. Así que les reitero mi agradecimiento y, por supuesto, aquí tiene su casa para exponer estos importantes temas. Muchísimas gracias, Víctor. Gracias, Juan, también Oye, por compartir. sí, yo tengo un No tenemos detalle. preguntas. Ah, No tenemos preguntas. no, sí, un comentario general. No cabe la menor duda que la estrategia tiene que ser nacional, porque hemos visto que estas bandas están en todas las ciudades, se mueven, se desplazan. Segundo, sobre el éxito de Alto Hospicio, quiero agregarle un tema que es estratégico para esta región. Durante 4 oportunidades en 3 meses se han robado la línea del tren en tramos de 70 metros. O sea, que hay una mafia que está robando el fierro y la está vendiendo, y el tren no puede llegar a Iquique en este momento, porque lo acaban de robar ayer Sí. o anteayer otros 70 metros, como pasa todos los meses. Hay indicadores de todo tipo que avalan lo que se está haciendo en este Y momento. respecto a los bolivianos, a mí me parece insólito que los bolivianos no puedan entrar y salir libremente. Ahora, lo que pasa es que hay una burocracia o lentitud, falta de personal seguramente, y la gente se baja del bus, y me lo han contado funcionarios universitarios. Es decir, nosotros vamos a hacer investigaciones a Bolivia y la gente se baja algunos kilómetros antes y aparece al otro lado. No pasan por la aduana porque tienen que estar 4 horas, 8 horas a veces Sí. los buses, por lo tanto ese es un tema. Ahora, este tema de la tarjeta que se habla ahora, recuerdo haberlo conversado con el presidente Elwin, había un diputado, Ramón Pérez Opaso, el año 91, fuimos a hablar con el presidente si se le podía ver un trámite especial. El dirigente, o sea, el jefe de inmigración dijo no se puede, y el presidente Elwin dijo yo estudié el fin de semana y se puede. O sea, era en la época que había que pedir visa o pasaporte. Hoy Juan, día hay total libertad. Muchos temas de conversación que tendremos que en algún minuto desplegar aquí con el delegado. Pero Bolivia es presidencial, muy no cabe importante duda, para las relaciones. Lo veremos, no se preocupe, está anotado como el próximo programa. Juan, y solamente darle la tranquilidad a la gente de que el gobierno está trabajando, está tomando medidas, está poniendo acciones y presupuesto y recursos ahí donde ponemos las palabras, y vamos a seguir trabajando en esa línea con mucha convicción por la seguridad de todos y todas en esta región y en este país. Ok, y a ustedes, nuestra teleaudiencia que siempre nos espera y está expectante de los invitados y los temas que vamos a conversar, ha sido un nuevo capítulo de Diálogo Abierto en RTC Televisión. Como les decíamos, hoy día con el delegado presidencial, don Daniel Quintero Rojas y Juan Morales Barraza, dándole a conocer a ustedes el panorama, los avances en estas materias que a todos nos importa, y que tengamos resultados como los que aquí se han expresado. Hasta la próxima oportunidad, con cariño para todos ustedes.